de dónde venimos, en dónde estamos, hacia dónde vamos, a qué pertenecemos, cuál es el propósito de Dios en la iglesia. Ustedes hoy han venido aquí convocados por el Señor y son precisamente lo que hace una iglesia. La iglesia no es el local, no es la que está situada en las calles Ohio y esta otra que quién sé cuál será, pero no es esa la iglesia, sino la iglesia la componen precisamente ustedes y yo, nuestros hermanos, los sacerdotes, cardenales, obispos, arzobispos, el Papa. Todos somos parte y cuerpos y miembros de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia tiene sus fundamentos. Esa parte que me toca compartir a mí tiene bastante de apologética, ¿verdad? Porque nos ayuda a entender, para nosotros, vamos a decir, poder defendernos o que no nos distorsione nuestra idea sobre nuestra iglesia, la única, ¿verdad? La única iglesia que fundó Cristo. Cristo no fundó otras iglesias. Ha habido divisiones y ha habido separaciones, que no es lo mismo, y las vamos a ver ahorita más adelantito, cómo es sobre nuestra iglesia. Aquí vamos a ver que no se va a ver citas bíblicas. ¿Por qué? Porque todo está basado prácticamente en la palabra de Dios. ¿Por qué no vamos a ver citas bíblicas? Porque ya las estamos viendo de antemano, sobre todo el libro del Hechos de los Apóstoles, escrito por el evangelista Lucas, o San Lucas. Entonces todo es palabra de Dios. Ustedes lo pueden ver también en Hebreos 4:12, que dice la palabra de Dios es viva y eficaz. Bien, vamos a remontarnos a los tiempos de la fundación de la iglesia. ¿Cómo se fundó, cómo llegó, cómo se estableció la iglesia, nuestra iglesia? La iglesia nace en Pentecostés. La iglesia nace en Pentecostés. Ahí nace la iglesia. Mucha gente dice que la iglesia viene desde la creación, porque ya se reunían, por ejemplo, Adán y Eva a platicar con Dios, ¿verdad? Bueno, la palabra iglesia, que es la asamblea de Dios, de los elegidos de Dios, puede remontarse antiguamente, pero no tenía el nombre de iglesia. Si Adán y Eva se reunían a platicar con Dios, ¿verdad? O en el nombre de Dios, alabar a Dios, pues le podíamos llamar prácticamente templo, ¿verdad? Porque en los tiempos antiguos del Antiguo Testamento lo que había era templos. Era un lugar de oración y de adoración a Dios. Templos. Pero la palabra iglesia, ¿verdad?, que es la asamblea de los elegidos de Dios, nace en Pentecostés, que es prácticamente lo que abarca el Nuevo Testamento. Bien, en el 50º día después de la Pascua, en la festividad judía de Pentecostés, que coincidió con un domingo, los apóstoles se reunieron para rezar. Asimismo, se encontraba presente junto con ellos la Madre de Dios y algunos otros cristianos, y en total 120 personas. Estaban reunidos los apóstoles en espera de la promesa de Jesús o la promesa del Padre por medio del santo profeta Joel, que había dado esa promesa a nuestro Padre. Por eso también se le llama la promesa del Padre, el Espíritu Santo. Estaban en espera del Espíritu Santo, que era el que venía a dar luz, animación, esclarecimiento y fuerza para predicar la buena nueva que traía Jesús aquí a la tierra a todos los seres humanos. Como a las 9 de la mañana, de repente se dio un ruido que pareció el de un viento fuerte, y ese sonido llenó la casa del monte Sión, donde se hallaban los apóstoles. La profecía del profeta Joel en lo antiguo dice que el Espíritu Santo, dice el Padre, yo derramaré el Espíritu Santo sobre todo el monte de Sión, y ahí se estaba cumpliendo la profecía, ¿verdad? Entonces Jesús mismo, antes de partir, antes de ascender al cielo, él mismo dijo que se iba, ¿verdad?, pero que iba a dejar al Santo Consolador, al Paráclito, al Defensor, que era el Espíritu Santo. Así que también esas palabras de Jesús se estaban cumpliendo en ese momento. Y dice que
estaban en Sión, en el mismo lugar donde se celebró la última cena. Por eso está también tan ligada la Santísima Eucaristía, la Santísima Misa. Está muy ligada, ¿verdad?, a toda la tradición de la Iglesia. La Santa Eucaristía, precisamente, nació también en la última cena, cuando Jesús partió el pan, repartió el vino, los consagró, ¿verdad?, como su cuerpo y como su sangre, y de ahí nació precisamente la Eucaristía que se celebra en cada misa, ¿verdad? Por eso está íntimamente ligada a la tradición de la Iglesia. Los apóstoles sintieron una gran animación y esclarecimiento cuando las lenguas divididas de fuego se posaron sobre ellos y les dio fuerza para predicar la palabra salvadora, o sea, la santa doctrina de nuestro Señor Jesucristo, y les dio capacidad de expresarse en varios idiomas, ya que cuando se reunieron, ¿sí?, para la fiesta judía de Pentecostés, no nomás eran los apóstoles estaban adentro, ¿verdad?, y estaban temerosos porque se perseguía mucho, como habían matado a Jesús, ¿verdad?, lo habían asesinado cruelmente, pues ellos tenían miedo que les pudiera pasar lo mismo, porque predicaban lo que predicaba Jesús. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellos se encerraron, ahí oraban, ahí estaban en espera de la promesa del Padre y de la nuestro Señor Jesús. Cuando llegó, fue cuando el Espíritu Santo les dio fuerza, les dio animación, esclarecimiento y capacidad, inclusive capacidad de hablar en los diferentes idiomas para hablarles a todos los de Capadocia, de Ponte, de Egipto, de Siria, de Damasco, de Turquía, de Ankara, de todas las partes que se juntaban en todo el mundo. Dice la historia, ¿verdad?, que se juntaron aproximadamente 2,5 millones de personas, ¿sí? 2,5 millones de personas de todas las partes del mundo, aunque en el monte de Sión, en la casa donde estaban encerrados, estaban 120, estaban los apóstoles y estaba la Madre de Dios, ¿verdad? Bien. Para las fiestas de Pascua y Pentecostés en Jerusalén se reunieron los hebreos procedentes de diferentes partes del mundo, llamados helenistas, ¿sí?, y los convertidos a la fe judía, que también se llaman prosélitos. Muchos de ellos sintieron un ruido estremecedor en las ráfagas de fuego del Espíritu Santo alrededor de la casa donde se encontraban los apóstoles. Estos salieron y comenzaron a predicar en cada idioma de cada país de los que estaban ahí. Algunos quedaron asombrados mientras otros se burlaban diciendo: están borrachos, están briagos de vino dulce. Bueno, todo esto nosotros ya lo hemos visto, nada más que teníamos que hacer una reseña porque es donde nace la iglesia de Dios. ¿Por qué la iglesia de Dios? Porque en la iglesia de Dios nace con Dios, con el Espíritu Santo, la iglesia de la Santísima Trinidad, ¿sí?, porque fue obra del Padre y porque Jesús la estableció, y Él fue la piedra angular de la fundación de la iglesia, ¿sí? Y vemos cómo Jesucristo tenía que devolver su camino al Padre, tenía que ir al Padre a preparar una morada para cada uno de nosotros. Por eso es que tenía que dejar su vicario o su representante en la tierra, transfiriéndole sus poderes. ¿A quién le transfirió Jesús los poderes de la iglesia? A Pedro y a sus apóstoles, ¿verdad? A Pedro le dijo, ¿verdad?, tú eres piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Estaba transfiriendo el de la piedra angular que era él, ¿verdad?, para establecerla a través de Pedro, para guiar. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¿Me amas? Sí, Señor. Apacienta mis ovejas, cuida mis ovejas. Estaba transfiriendo los poderes de la iglesia, los poderes divinos, a la personalidad de Pedro, porque la iglesia estaba fundada, se está estableciendo sobre la tierra, ¿verdad? Y también le dijo: Pedro, todo lo que haces en la tierra estará atado en el cielo,
lo que desates en la tierra estará desatado en el cielo. Con esa